Contacto Informativo presenta la entrevista. Y tenemos en la línea a nuestro colaborador, el profesor Jorge Ávila, director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Muy buenos días, profe. Muy buenos días a todos ustedes y a su auditorio. Oiga, profe, pues se dieron las elecciones ya en varios países latinoamericanos en el Cono Sur. ¿Cómo vio estas elecciones? Pues muy interesante lo ocurrido específicamente en Argentina y en Uruguay, que fueron las de este fin de semana. Mira, me gustaría hacer una reflexión un poquito a partir de un análisis que he estado haciendo, compartirlo con tu auditorio. Mira, lo que refleja lo que está sucediendo en Sudamérica, concretamente en todos estos procesos de los electorales de Argentina, de Uruguay, pero también lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Ecuador. Quisiera hacer la siguiente reflexión. Mira, en primera instancia lo que nos está quedando claro es que en Sudamérica prácticamente ya hay una alternancia de partidos, digamos, o de movimientos de corriente de izquierda y de derecha. Es decir, la alternancia es una realidad ya allá en el Cono Sur. Esa es la primera realidad. La segunda, que los candidatos que están ganando de una línea o de otra, de derecha o de izquierda, están ganando no con mayorías absolutas, es decir, más del 50% de la votación. El caso, por ejemplo, de Alberto Fernández, su votación llegó al 48%, ¿verdad? Del padrón, es decir, se quedó poquito abajo del 50%, sin embargo, suficiente como para prácticamente ya ganar la elección en la primera vuelta. En ese sentido, es importante el caso de Evo Morales también, que se quedó en un porcentaje semejante, el 47%, 48%, es decir, ninguno de los candidatos han obtenido más del 50% de la votación total. En ese sentido, quiero decir que ni los candidatos de izquierda ni los de derecha, el caso ahorita de Uruguay, donde el Frente Amplio de alguna manera sí obtuvo una mayoría, pero no suficiente, se queda sobre el 40%, no suficiente para ganar en la primera vuelta, lo que exige irse a la segunda, y ahí es donde se piensa que va a haber una alianza de el Partido Nacional con otros partidos de derecha, y seguramente van a poder ganarle incluso al Frente Amplio, que representa la posición más de izquierda. Es decir, lo que se prevé para Uruguay es que es muy probable que ahí gane, digamos, un movimiento y un candidato más cercano a la derecha que a la izquierda, lo cual contrastaría desde luego con lo ocurrido en Argentina. Entonces, esta es otra realidad. La otra cuestión que es muy importante comentar: lo que está sucediendo a final de cuentas con los proyectos nacionales que se intentan construir, aquí donde ha habido elecciones como Bolivia, como Argentina, como Uruguay, son proyectos que bien a bien oscilan entre cierta tendencia de izquierda o cierta de derecha, en algunos casos. Lo que está pasando también en Ecuador y en Bolivia, en Ecuador y en Chile, es muy importante también observar el descontento social. Está expresando un rechazo del llamado modelo neoliberal, es decir, gobiernos que se cargaron un poquito hacia la derecha y que sus sociedades como que están exigiendo también, digamos, derechos que estarían más cerca de los gobiernos de una izquierda progresista. Es decir, las sociedades sudamericanas son sociedades ya muy politizadas, donde los gobiernos están sujetos ya a un nivel de presión social muy grande, el caso de Chile ahorita que estamos viendo, y que ojalá llegue a buen puerto finalmente sin más derramamiento de sangre ni represión de la población. Yo creo que el pueblo chileno se merece algo mejor, parecido a cuando menos la alegría y el contento que hay ahorita en Argentina por el triunfo pues de esta línea peronista que acaba de llegar con los Fernández. Entonces, en ese sentido, creo que los países del sur
tienen que encontrar pues un nuevo proyecto de unidad y sobre todo ahora que se viene una recesión internacional que está planteada ya para el 2020, tal vez sí tienen que ver la forma de unirse incluso con Brasil que está generando mucha polémica con Bolsonaro, un poquito la principal economía del Cono Sur, tratar de unificarse bajo el Mercosur para tratar de construir un gran proyecto regional sudamericano que les ayude realmente a salir adelante a todas esas sociedades del sur. Porque de otra manera, si siguen los conflictos entre los países, porque es un gobierno de izquierda, porque es un gobierno de derecha, etcétera, etcétera, creo que no va a conducir a nada en absoluto. Habrá que ver también qué va a suceder, por ejemplo, con Argentina y su relación con el Fondo Monetario Internacional, los condicionamientos que tienen países como Chile y Ecuador con el mismo Fondo Monetario Internacional, es decir, ahí la política económica va a tener que estar lidiando con todos estos organismos internacionales también para tratar de afirmar finalmente los intereses de las sociedades y el bienestar de los ciudadanos. Es muy interesante seguir de cerca pues lo que ocurra en toda esa parte del mundo. Ahorita lo que queda pendiente básicamente es el desenlace de lo que sigue ocurriendo en Chile y también lo que pueda ocurrir en el caso de Uruguay, que se prevé que es muy probable que en la segunda vuelta quede la derecha finalmente en el poder. Y para el caso de Bolivia, pues aquí el respaldo que le acaba de dar Rusia a Bolivia, y ese es otro factor que hay que considerar, la injerencia de potencias externas en todos los procesos político-electorales ideológicos sudamericanos, concretamente en la parte norte, y la presencia rusa que está siendo muy importante política e ideológicamente hablando. Es un factor que está de alguna manera interviniendo. Parece que eso le va a dar un espaldarazo al gobierno de Evo Morales, el pronunciamiento de Putin de que se respete el resultado obtenido en Bolivia. No obstante, no creo que cesen las manifestaciones y el rechazo al resultado de la elección, pero pues, ojalá y también la paz y la tranquilidad prevalezca en Bolivia, porque pues a ningún país le conviene desgarrarse ni dividirse internamente. Es mi comentario general. Muchísimas gracias, profesor. Nada más preguntarle finalmente, México, pues, ¿qué papel jugará con todos estos movimientos que hay en el Cono Sur? Bueno, creo que ya ha habido incluso un pronunciamiento de que el nuevo gobierno de Argentina, el de Alberto Fernández, incluso tiene el interés de tener una entrevista con Andrés Manuel López Obrador. Y tal vez pudiera ser un poquito para compartir la experiencia de México. Ya se habla de la experiencia mexicana, es decir, que nuestro país está construyendo un proyecto, sobre todo un poquito lejos de la influencia de organismos como el Fondo Monetario Internacional, precisamente. Entonces, como ahorita digamos que a Argentina le preocupa la relación con el Fondo Monetario Internacional, sí va a tener que definir una estrategia muy importante, de tal manera que tenga que cumplir sus compromisos con el Fondo Monetario, pero a la vez no tenga que seguir la política diseñada por este organismo, que el costo social que sin duda tendría sería muy alto y que es lo que hizo que él llegara a la presidencia. Entonces creo yo que ahorita de alguna manera sí el gobierno de México está tomado como un referente en algunos de los procesos sudamericanos. Perfecto, profe, le agradecemos mucho la atención y nos escuchamos en otra ocasión. ¿Cómo no? Gracias.